El sol se abría paso entre las dunas, un horno que cocinaba la arena hasta que crujía bajo mis botas. No era la primera vez que estaba en Egipto, pero esta vez el aire se sentía diferente, como si algo pesado estuviera a punto de romperse. La llamada había sido de un contacto local, un beduino con ojos que habían visto más desierto del que cualquiera podría imaginar. Dijo que habían encontrado algo, no una ruina más, sino una tumba intacta. Una tumba de la que ni siquiera los lugareños más viejos tenían memoria. Éramos 5. El profesor Alastair Finch, un tipo con un cerebro que valía más que todo el oro del mundo. Tenía un aire de estar siempre en su propio universo de jeroglíficos y fragmentos de cerámica. Luego estaba el doctor Elena Ramírez, la geóloga. Sus manos, callosas y fuertes, parecían saber el secreto de cada piedra que tocaba. Mark, nuestro ingeniero de equipos, era el pragmatismo encarnado. Siempre tenía la respuesta, siempre tenía una solución. Y por último, Sarah, la egiptóloga junior, joven, brillante, con la clase de entusiasmo que solo la gente que todavía no ha sido quebrada por el mundo tiene. Y yo. Yo era el fotógrafo. El tipo que documentaba la historia, que capturaba el momento para que los libros de historia tuvieran algo más que palabras. Cuando llegamos, el campamento ya estaba montado. Una serie de tiendas de campaña blancas que parecían pequeñas manchas de leche en un océano de arena. El beduino nos llevó al sitio. Era una depresión en la tierra, como si un gigante hubiera pisado allí. La entrada estaba oculta bajo una capa de roca y arena, pero los bordes no eran naturales. Eran demasiado perfectos, demasiado rectos. Alistair, con sus manos temblorosas, acarició la piedra. Supe que estaba emocionado. Un brillo en sus ojos que solo aparecía cuando estaba a punto de desenterrar un secreto del pasado. Los días se convirtieron en un ciclo interminable de palas, picos y sudor. El sol nos quemaba, el viento nos azotaba, pero no nos detuvimos. Los músculos me dolían, mis manos estaban llenas de ampollas. No era la primera vez que trabajaba en el campo, pero esta vez la fatiga era diferente, más profunda. Había una tensión en el aire, un presentimiento. Mark revisaba los equipos una y otra vez, su rostro una máscara de concentración. Elena analizaba cada muestra de roca, murmurando sobre la composición y la edad. Sarah estaba eufórica, cada nuevo fragmento de cerámica era una razón para celebrar. Y Alistair, bueno, él era una máquina, trabajando sin descanso. Un día, mientras movíamos una gran losa de piedra, el suelo cedió. No fue un estruendo, sino un crujido seco, como el de un hueso rompiéndose. La tierra debajo de nosotros se desplomó, y por un segundo, solo hubo oscuridad y la sensación de caer. Gritos. Mi propio grito se ahogó en el polvo y los escombros. El impacto me quitó el aire. Sentí un dolor agudo en el costado, pero no era el momento de pensar en eso. Cuando el polvo se asentó, me encontré en el suelo, mi linterna de cabeza parpadeando. El aire era denso y pesado, con un olor a polvo, a descomposición y a algo más, algo que no podía identificar. Levanté la linterna. A mi alrededor, el resto de la expedición yacía en el suelo. Mark se quejó, Elena tosió, Sarah gimió. Alistair estaba inmóvil. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia él, palpando su pulso. Estaba débil, pero estaba ahí. Su cabeza sangraba. Estábamos en una cámara grande. El techo era alto, perdido en la oscuridad, pero las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos. Las luces de nuestras linternas bailaban sobre las figuras, mostrando escenas de vida, de muerte, de rituales. Era hermoso, pero había algo inquietante en ellas, una sensación de que no se suponía que las viéramos. Mark, cojeando, se puso de pie. Tengo que ver si la radio funciona, dijo con voz ronca. Intentó encenderla, pero solo había estática. La caída la ha estropeado, dijo con una frustración que nunca le había visto. Estábamos solos. Elena examinó a Alistair. Necesita ayuda. La herida en la cabeza es profunda. Su voz era tensa, casi un susurro. La preocupación en sus ojos me heló la sangre.
Nos encontrábamos a metros de profundidad, atrapados en una tumba que nadie sabía que existía. Sarah, pálida, se acercó a una de las paredes. Esto es diferente, dijo, su voz temblaba. Los jeroglíficos no son de ninguna dinastía conocida. Hay símbolos, nunca los he visto. Apuntó con su linterna a una imagen de una criatura con alas y ojos que parecían emitir luz. En la pared, a su lado, había un dibujo de un hombre arrodillado, su cara una máscara de terror. Comenzamos a explorar la cámara. Era enorme, con varios pasillos que salían de ella. Uno de ellos, el más grande, parecía llevar a lo más profundo de la tumba. Mark, con una linterna más potente, iluminó el pasillo. La luz se perdió en la distancia. Mientras caminábamos, me di cuenta de algo. El silencio. No había el sonido de la arena, del viento. El silencio aquí era absoluto. Un silencio pesado, opresivo. Entonces, escuchamos un ruido. Un sonido que no parecía venir de ninguna parte. Era un rasguño, un arrastre, como si algo estuviera moviendo una cadena pesada sobre la piedra. Todos nos detuvimos. Mark levantó su linterna, apuntando hacia el pasillo oscuro. No había nada. El sonido se detuvo. ¿Qué fue eso?, susurró Sarah, sus ojos, llenos de miedo, se clavaron en mí. No sé, respondí, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Continuamos avanzando con cautela. Cada sombra parecía moverse, cada eco de nuestros pasos parecía ser el de alguien más. La linterna de Mark se apagó de repente. Nos quedamos en la oscuridad total. Los gritos de Sarah resonaron en la cámara. Mark la encendió de nuevo. Solo una falla, dijo, pero su voz era tensa. Elena se adelantó. Quería ver una de las inscripciones más de cerca. Pasó la mano por el relieve. La superficie era fría, extraña. De repente, la pared se iluminó. Las líneas de los jeroglíficos brillaron con una luz verde enfermiza. Las figuras en la pared parecían moverse, retorcerse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Elena retrocedió, sus ojos abiertos de par en par, su rostro lleno de horror. El brillo se desvaneció tan rápido como apareció. No, no es posible, murmuró Elena. La energía, no hay una fuente de energía aquí. Esto no es una tumba, dijo Sarah, su voz temblando. Es una trampa. Mark intentó mantener la calma. Debemos encontrar la salida. Lo más probable es que nos hayamos metido en un sistema de túneles. Pero su voz carecía de la convicción habitual. El rasguño volvió, más cerca esta vez. Se oía como si algo estuviera caminando sobre el suelo de piedra. Los ruidos eran irregulares, como si la cosa que los hacía tuviera algún tipo de cojera. El miedo me invadió. Era un miedo primitivo, el miedo a la oscuridad, a lo desconocido. En ese momento, la linterna de Alistair, que estaba encendida sobre una roca, se apagó. Sentí un nudo en el estómago. La única cosa que lo hacía moverse era la batería. No había manera de que se apagara así como así. La voz de Mark se rompió el silencio. Ya no sé qué es real aquí. Esto no es normal. Elena se acercó a Alistair de nuevo. Tenemos que sacarlo de aquí, ahora. Pero la única salida era por donde habíamos caído. Y por el hueco solo se veían escombros. La caída había sellado la entrada. La desesperación se apoderó de nosotros. Estábamos atrapados. El rasguño se acercaba. Podíamos sentir las vibraciones en el suelo. Sarah, con la cara empapada en sudor, se acercó a una pared y se deslizó hacia abajo. Su respiración era superficial y rápida. Mark se acercó al pasillo y alumbró. Por un segundo, creí ver una sombra moverse en la oscuridad. Una sombra alta, delgada, con una forma que no parecía humana. La sombra se movió a la velocidad de la luz y se escondió. ¿Lo viste?, le pregunté a Mark. Él no respondió. Su cara estaba pálida, sus ojos muy abiertos. No vi nada. Pero algo está aquí con nosotros.
El rasguño se detuvo. El silencio volvió. Pero esta vez era un silencio que te gritaba al oído. Un silencio que te hacía sentir observado. Sentí la piel de gallina en los brazos. Me volteé, y en la pared más lejana, donde la luz de mi linterna no llegaba bien, vi un par de puntos brillantes. 2 puntos de un color verde pálido, casi fosforescente. Se movieron. Se acercaron. No eran linternas. Eran ojos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La adrenalina me inundó. Grité, pero mi grito fue un susurro ahogado en la garganta. Mark volteó a ver y se quedó petrificado, su linterna temblando en su mano. Sarah solo pudo soltar un sollozo. Los ojos se movieron, subiendo por la pared. El cuerpo al que pertenecían no era visible, pero su forma era imposible. Se arrastraba por la pared como una araña gigante. «¡Corran!», gritó Mark, y corrimos. Sin pensar, sin saber a dónde íbamos, solo corrimos. Las linternas rebotaban en las paredes, los jeroglíficos brillaban con la luz, pero ya no me parecían hermosos. Me parecían una advertencia, una historia de terror escrita en piedra. Corrimos por el pasillo principal, el más grande. La cosa nos seguía. El rasguño se hizo más rápido. Escuché un sonido metálico, como si garras estuvieran rasgando la piedra. Mi respiración era irregular, mis pulmones ardían. Llegamos a un punto donde el pasillo se dividía en 3. Nos detuvimos. Los 3 estábamos jadeando. Alistair, todavía inconsciente, estaba en la espalda de Mark. «¿Cuál?», jadeó Elena, su rostro una mezcla de sudor y polvo. Una de las linternas parpadeó. Era la mía. La luz se hizo más débil, luego se apagó. El rasguño se detuvo. Y en la oscuridad, escuché el sonido. Un silbido bajo, como de una serpiente gigante. Venía del pasillo de la derecha. Y luego, escuché una voz. No era una voz que viniera de un ser vivo. Era un eco, una voz que venía de las paredes. Decía algo, pero no podía entenderlo. El sonido me hizo temblar hasta los huesos. «Mierda», murmuró Mark. «Esto no es natural». El silbido se hizo más fuerte. El eco se repitió. La linterna de Mark comenzó a parpadear también. «El de la izquierda», gritó Elena. «No hay otra opción». Corrimos por el pasillo de la izquierda. A mi lado, Sarah tropezó. La agarré del brazo y la jalé. «No te detengas», le grité. El pasillo era más estrecho. Las paredes eran más cercanas, dándome una sensación claustrofóbica. Los jeroglíficos eran más extraños. Algunas de las figuras tenían las caras borradas, como si algo las hubiera raspado. De repente, el suelo se abrió. No había un hoyo, sino una grieta. Una grieta que iba de pared a pared. Era ancha. Demasiado ancha para saltarla. Nos detuvimos en seco. «No», sollozó Sarah. Desde la grieta, escuchamos un sonido. No era el rasguño. Era como el murmullo de 1000 voces, todas hablando a la vez. Mark, con una desesperación en sus ojos, alumbró la grieta. Era un abismo. No se veía el fondo. «¿Qué hacemos?», le pregunté. «Tenemos que encontrar otro camino», respondió Mark, la voz llena de pánico. Pero el silbido y el arrastre volvieron, y esta vez, venían de frente. La cosa estaba en el pasillo que acabábamos de dejar. Y nos estaba acorralando. La linterna de Mark se apagó. La oscuridad nos engulló. La oscuridad aquí era diferente a cualquier otra. Era una oscuridad que tenía peso, que tenía una presencia. Podía sentirla, como una tela de araña en la piel. Escuché el sonido de una respiración pesada, una respiración que no era la de ninguno de nosotros. Estaba muy cerca. Extendí mi mano y toqué algo. Algo frío y duro. Era una pared. Me arrastré por ella, con la esperanza de encontrar un pasadizo, un hueco. Y lo encontré. Un pequeño hueco, casi imperceptible.
Era demasiado pequeño para mí, pero tal vez podría caber una persona delgada. Hay un hueco, susurré. El silbido se hizo más fuerte. El aire se volvió frío. Y luego, sentí que algo me tocaba el hombro. Una mano. Una mano con dedos largos y delgados. Grité. Salté hacia atrás, mis manos se agitaron en la oscuridad. Escuché a Sarah gritar también. Mark encendió su linterna. La luz se encendió, parpadeó una vez, y se apagó. Pero en ese parpadeo, vi algo. Una criatura. No era humano. Tenía la piel pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Sus brazos eran largos y delgados, y sus dedos terminaban en garras afiladas. En el lugar de los ojos, solo había dos cuencas oscuras. Y su boca era un agujero negro, sin labios, lleno de dientes afilados como cuchillas. Y estaba sonriendo. Mi corazón se detuvo. Sentí que el mundo se me venía encima. No era una tumba. Era una prisión. Y nosotros éramos la presa. Mark me agarró del brazo. «Por aquí», gritó. Me jaló hacia el pasillo más estrecho, donde había visto el hueco. No sé cómo lo logramos. Pasé por el hueco primero, luego Mark, con Alice Tyre en la espalda. Elena y Sarah nos siguieron. Cuando salimos, la luz de Mark parpadeó por última vez y se apagó. Pero estábamos en un espacio diferente. Una cámara más pequeña, con una sola puerta de piedra. La puerta de piedra no se abría. La empujamos, la golpeamos, la pateamos. No se movió. Estábamos atrapados. El sonido del rasguño volvió, más fuerte que nunca. Se oía justo detrás de la puerta. Se oía como si la cosa estuviera arañando la piedra con sus garras. Miré a mis compañeros. Sus rostros eran una máscara de horror. Estábamos en el centro de la nada, sin escapatoria. Y la criatura del pasillo sabía que estábamos aquí. Eran las horas más largas de mi vida. Nos sentamos en silencio, escuchando el sonido de la cosa del otro lado de la puerta. El silencio en el interior era ensordecedor. Me imaginé lo que había pasado en ese lugar. ¿Cuántos habían estado aquí antes que nosotros? ¿Qué era esa cosa? El sonido se detuvo de repente. Y el silencio se hizo aún más aterrador. Esperamos, conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos un nuevo sonido. Un sonido que no venía de la puerta, sino del suelo. Un crujido. Miré hacia abajo. El suelo de piedra se estaba agrietando. El crujido se convirtió en un gemido, como si la piedra estuviera viva y sufriera. Las grietas se extendieron por el suelo, formando una red oscura y siniestra. Nos movimos, tratando de evitar las grietas, pero no había un lugar seguro. Sentía el pánico de mis compañeros como si fuera mi propio. Elena se arrodilló, examinando el suelo con una expresión de horror. «Es la composición de la roca», dijo. «Está bajo una presión increíble. Y la presión está cambiando». Sus palabras eran como cuchillos, cortando cualquier esperanza. De repente, una de las grietas se abrió más, revelando una oscuridad debajo. Un olor asqueroso, a descomposición, a humedad y a algo dulce y putrefacto, subió a la superficie. Era el olor de la muerte. Y luego, un sonido. Un sonido líquido, como si algo estuviera goteando en un charco. El sonido de las grietas se hizo más fuerte. Sabíamos lo que significaba. No solo estábamos atrapados, sino que la tumba nos estaba consumiendo. Mark, con una voz que apenas reconocí, dijo: «Tenemos que encontrar una salida. Y rápido». La puerta de piedra no se movía. Probé a empujarla de nuevo, con todas mis fuerzas. Me quemé los hombros, me dolió la espalda. Nada. Ni siquiera un chirrido. Mientras tanto, Sarah, pálida y temblorosa, se acercó a las paredes de la cámara. Las paredes eran lisas, sin jeroglíficos. Pero, mientras pasaba la mano por la superficie, su mano se detuvo. Había algo. Una pequeña hendidura. No era natural. Era una ranura fina,
casi invisible. Aquí, dijo con una voz apenas audible. Hay algo aquí. Nos acercamos. La hendidura era apenas lo suficientemente grande como para meter un dedo. La seguí con la mirada. La ranura formaba un patrón. Un patrón extraño, como una serpiente que se come su propia cola. Mark sacó una pequeña navaja de su bolsillo. Intentó meter la punta en la hendidura, pero no encajaba. La ranura era demasiado fina. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de algo. En una de las paredes había una pequeña figura tallada. No era un jeroglífico, sino una figura abstracta, con una mano con solo 3 dedos. Y uno de los dedos parecía encajar con la ranura. Me vino un escalofrío. Era un rompecabezas. ¿Y si nos equivocábamos, qué pasaría? Mark, sin dudar, metió su dedo en la ranura. Se le llenó de polvo, pero no se movió nada. No funciona, dijo. Espera, dijo Elena. Mira la figura. El dedo está doblado de una manera específica. Mark lo intentó de nuevo, doblando el dedo en un ángulo extraño. Y esta vez, la ranura hizo un clic. Un sonido metálico que resonó en el silencio de la tumba. La puerta de piedra se movió. No se abrió, sino que se deslizó hacia un lado. No fue un movimiento suave, sino un movimiento lento y pesado. El sonido de la piedra raspando la piedra me dio escalofríos. Cuando la puerta se abrió, reveló un pasillo estrecho y oscuro. No había nada a la vista, solo la oscuridad. Y un olor a aire viejo y estancado. No me gusta, murmuró Sarah. No tenemos otra opción, le dije. Tenemos que irnos. Alistair todavía estaba inconsciente. Mark lo tomó en sus brazos. Con una linterna débil, entramos en el pasillo. La puerta se cerró detrás de nosotros con un estruendo que hizo eco en el pasillo. Y luego, silencio. El pasillo era largo. El suelo era irregular. La humedad se hacía sentir en el aire. Escuchamos un sonido a lo lejos. Era un sonido regular, un clank clank, como si algo estuviera arrastrando algo metálico. El sonido se hacía más fuerte mientras avanzábamos. ¿Qué es eso?, preguntó Sarah, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Todos sabíamos que no queríamos saber la respuesta. Mientras avanzábamos, la linterna de Mark comenzó a parpadear de nuevo. Y esta vez, no volvió a encenderse. Estábamos en la oscuridad total. Solo teníamos una pequeña linterna de mano, que Elena sostenía, y que daba una luz muy débil. Nos detuvimos. El sonido del clank clank se hacía más fuerte. Parecía venir de la derecha. Y luego, escuchamos una voz. Una voz extraña, de ultratumba. Un susurro que venía de las paredes. No pude entender lo que decía, pero me hizo temblar. Estamos perdidos, dijo Sarah. No, no lo estamos, dije, tratando de sonar convincente. Solo tenemos que encontrar el camino. Pero mis palabras sonaban vacías. La linterna de Elena se apagó. Ahora estábamos en la oscuridad completa. Una oscuridad que te hace perder el sentido del espacio, del tiempo. El clank clank se detuvo. Y la voz de las paredes se hizo más fuerte. La escuché claramente ahora. Repetía la misma palabra una y otra vez. Una palabra que no conocía, pero que sonaba como un nombre. En la oscuridad, sentí la mano de Sarah agarrar mi brazo. Su mano estaba helada, temblando. ¿Qué es eso?, susurró. Estiré mi mano y toqué una de las paredes del pasillo. La piedra estaba fría y húmeda. Y sentí una vibración. Una vibración baja, como un zumbido. La vibración se hizo más fuerte. Y entonces, las paredes se iluminaron. No era una luz brillante, sino una luz tenue, con un tinte azulado, que provenía de las mismas paredes. Y las paredes se movieron. Las figuras talladas en la piedra comenzaron a girar. El zumbido se hizo más fuerte. Nos quedamos paralizados. Era como si la tumba estuviera viva. El zumbido se detuvo. Y en la pared más lejana, vi un par de ojos.
Los mismos ojos verdes que vi antes. Eran los ojos de la criatura. La criatura salió de la pared, como si la piedra no fuera sólida. Su cuerpo era largo y delgado. Sus garras afiladas rasgaron el aire. No tenía ojos, solo cuencas, pero de alguna manera sabía dónde estábamos. Se movió con una gracia antinatural. Mark, sin linterna, gritó. ¡Corran! Corrimos. La luz de las paredes era tenue, pero nos dio un poco de visibilidad. Corrimos sin mirar atrás. El pasillo parecía interminable. Escuché los pasos de la criatura detrás de nosotros. Eran unos pasos extraños, como si estuviera saltando de un lado a otro. Él, clank clank, volvió. Llegamos a un punto donde el pasillo se abría a una sala más grande. Era una sala circular, con una plataforma en el centro. La plataforma estaba tallada con los mismos jeroglíficos que habíamos visto en la primera cámara. Nos detuvimos en la sala, jadeando. La criatura estaba a solo unos metros de nosotros, en la entrada del pasillo. Parecía estar sonriendo, su boca sin labios se estiraba. No podemos seguir corriendo, dijo Elena. Nos atrapará. Alistair se quejó en los brazos de Mark. Su voz era ronca. La maldición del faraón no es una maldición, es una trampa. Mark lo miró, incrédulo. La criatura nos miró. Sus ojos brillaron y el aire se hizo pesado. Y en la plataforma, las figuras de la piedra comenzaron a brillar. El zumbido volvió. La criatura soltó un grito que me perforó los oídos. Y de la plataforma, un torbellino de humo negro se levantó, tomando forma de una figura humana, pero deformada, con los brazos largos y la cabeza inclinada. Tenía la misma boca sin labios de la criatura. Mi corazón se detuvo. El humo se movió, girando y creciendo. La plataforma, gritó Mark. Tal vez sea una salida. No había nada que perder. Saltamos a la plataforma. El aire se volvió más denso, y el zumbido más fuerte. La plataforma se movió. No subió, sino que se deslizó hacia abajo. La sala se movió, y la criatura y el humo se quedaron atrás, gritando en la oscuridad. El movimiento de la plataforma me mareó. Sentí que caía. Cuando el movimiento se detuvo, estábamos en otra cámara. Esta era más grande que las anteriores, con techos altos. La luz era tenue, pero natural. Había una gran abertura en el techo, un agujero en la roca por donde entraba un haz de luz. El cielo, gritó Sarah, con lágrimas en los ojos. La plataforma se detuvo justo debajo de la abertura. No había manera de escalar hasta allí. Miré a mi alrededor. La cámara era como un templo, con columnas talladas y estatuas de criaturas con alas. Alistair, con la voz débil, dijo, la entrada es un sello y una trampa. Mark lo miró, y Alistair continuó. Hay que cerrar la trampa desde adentro. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Mark. El sello, tiene un mecanismo, en la sala, de arriba. Miramos la plataforma. Era la única manera de volver. No, dijo Sarah. No podemos volver. Esa cosa. No tenemos otra opción, le dije. Tenemos que sellarla. Pero para hacerlo, teníamos que subir la plataforma. Y para subirla, teníamos que activar el mecanismo. Y eso nos llevaría de nuevo a la sala de la criatura. Había una especie de altar en el centro de la cámara. Y encima del altar, una estatua. Era una estatua de una criatura con alas, la misma criatura que habíamos visto en los jeroglíficos. Elena se acercó al altar. Esto no es una tumba. Es una prisión. Y esa criatura es su guardián. Miramos la estatua. Había algo en su mano, un pequeño cristal. Era de un color rojo oscuro, y brillaba con una luz tenue. Elena lo tomó. El cristal se calentó en su mano. Y, de repente, la plataforma tembló. Hay que ponerlo en la plataforma, gritó Mark. Elena lo puso en un hueco en la plataforma.
El cristal se encendió, y la plataforma comenzó a subir de nuevo. La criatura nos esperaba. En el pasillo, sus ojos brillaron. El humo estaba a su lado, girando. Sabía que íbamos a volver. Cuando llegamos a la sala circular, la criatura nos miró con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos se fijaron en nosotros, y un ruido metálico salió de su boca. El cristal en la plataforma brilló con una luz roja intensa. Y la plataforma se movió, girando. Las figuras en la plataforma brillaron. Y entonces, las paredes de la sala se abrieron, revelando una serie de pasillos. Pero no eran pasillos como los que habíamos visto. Eran pasillos de piedra, y de repente, se abrieron. La criatura gritó. El humo se movió, tratando de acercarse a nosotros. La plataforma nos llevó a uno de los pasillos, y se detuvo. Y detrás de nosotros, los pasillos se cerraron de nuevo, dejando a la criatura en la sala. Corrimos por el pasillo. La luz del cristal nos seguía. El pasillo se hizo más estrecho, y sentí que estábamos subiendo. Escuché un estruendo detrás de nosotros. Y luego, el silencio. Llegamos a una gran puerta de piedra. Tenía el mismo símbolo de la serpiente. No había cerradura, no había manija. ¿Y ahora qué?, preguntó Sarah. Miré la puerta. El cristal en mi mano se hizo más caliente. La luz roja se hizo más brillante. Y luego, el cristal se agrietó. El cristal se agrietó en mi mano. El brillo rojo se hizo más intenso, y sentí un calor que me quemaba la piel. Lo solté, y el cristal cayó al suelo, explotando en 1000 pedazos de luz roja. La luz llenó la cámara, y por un segundo, todo se volvió rojo. Cuando la luz se desvaneció, la gran puerta de piedra se abrió con un estruendo. El sonido resonó en la cámara, un sonido de liberación. Detrás de la puerta había una escalera de caracol, oscura y estrecha, que ascendía hacia la luz. «La salida», gritó Sarah. Su voz estaba llena de una emoción que nunca había escuchado. Mark, con Alistair en la espalda, comenzó a subir. No había tiempo que perder. El aire a nuestro alrededor se hizo más pesado, más frío. Sentimos la presencia de algo que nos seguía. El arrastre, el rasguño, el clank clank, volvieron. Pero esta vez, sonaba como si viniera de todas partes a la vez. Mientras subíamos la escalera, las luces de la cámara se apagaron. La oscuridad volvió, más profunda que nunca. Solo la luz de la abertura en el techo nos guiaba. «Rápido», gritó Elena, su voz tensa. Las escaleras parecían interminables. Mis pulmones ardían, mis músculos dolían. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies. De repente, escuché a Sarah gritar. Me giré y vi que se había caído. Corrí hacia ella. «¿Qué pasó?», le pregunté. «El escalón se rompió», dijo, su voz entrecortada por el miedo. El escalón bajo ella se había desmoronado, revelando un abismo oscuro. La agarré del brazo y la jalé. «No mires hacia abajo», le dije. Miré a la oscuridad debajo de nosotros y vi algo. Un par de ojos verdes brillando en la oscuridad. Y la boca sin labios. La criatura nos estaba siguiendo. Mark no se detuvo. Subí a la escalera con Alistair, jadeando. «Tenemos que ir más rápido», le dije a Sarah, y la jalé. El aire se llenó de un silbido y un susurro. La voz de las paredes, la misma voz que escuchamos en la primera cámara, nos habló de nuevo. Repetía la palabra, el nombre, una y otra vez. Llegamos a la cima de la escalera. Había una puerta de piedra. Estaba tallada con los mismos jeroglíficos que habíamos visto. «Empújala», gritó Mark. Empujamos la puerta. Era pesada, pero se movió. La luz del sol nos cegó. Era un sol brillante, el mismo sol que nos había quemado en el desierto. Era el sol de la libertad. Salimos a la superficie. El aire fresco nos golpeó la cara. Era un alivio. Pero no estábamos seguros. Estábamos en una duna de arena. Detrás de nosotros, la entrada a la tumba estaba oculta por una gran losa de piedra.
Miré a Mark. Tenía los ojos rojos, la cara empapada en sudor. Se dejó caer en la arena, con Alistair en sus brazos. Elena estaba a mi lado, respirando con dificultad. Sara se arrodilló en la arena, llorando. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Mark. Él no respondió. Solo miró a la tumba. De repente, escuchamos un ruido. Un crujido, como el de una roca que se rompe. Nos giramos y vimos que la losa de piedra se estaba moviendo. La ranura en la losa, la misma que habíamos visto en la tumba, se abría. «Tenemos que correr», gritó Elena. Corrimos. No miramos atrás. El sonido del rasguño y el clank clank se hizo más fuerte. Corrimos hasta llegar a nuestro campamento. Las tiendas de campaña, el camión, todo parecía tan normal, tan real. Era un sueño. Corrimos hacia el camión y lo encendimos. Nos fuimos, dejando el campamento, dejando la tumba, dejando todo atrás. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor. La duna de arena, el lugar donde habíamos caído, se veía normal. Pero sabía que no lo era. Mark, que estaba en el asiento del copiloto, me miró. ¿Lo que pasó, fue real?, me preguntó. No supe qué responder. Había cosas que no tenían sentido. La criatura, el humo, el cristal. No eran de este mundo. Llegamos al pueblo más cercano, y nos detuvimos en un hospital. Alistair necesitaba ayuda. Cuando la doctora lo vio, nos miró con incredulidad. Nos preguntó qué había pasado. Le contamos la historia. La caída, la tumba, la criatura. Pero nuestras palabras sonaban como un cuento de terror, no como la realidad. La doctora nos miró con pena. Pensó que estábamos delirando, que el calor del desierto nos había afectado. Nos dieron de alta. Alistair se recuperó lentamente, pero nunca volvió a ser el mismo. Su mirada estaba perdida, como si estuviera viendo algo que no estaba allí. Nunca más habló de la tumba. Yo, por mi parte, no he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos verdes, la boca sin labios. Y escucho el rasguño, el clank clank, el silbido. El nombre que la voz de la tumba repetía. Ahora, cuando veo las noticias sobre los nuevos descubrimientos de los arqueólogos, siento un escalofrío. Y sé que hay secretos en la tierra que es mejor no desenterrar. La tumba no estaba vacía. No era una tumba. Era una prisión. Y el prisionero estaba despierto. Y ahora estaba libre. Y yo, por mi parte, no puedo dejar de pensar en lo que hay ahí afuera. En la oscuridad.